de la economía y la producción. En realidad uno dice la economía y hay gente dice, van a hablar de economía. No vamos a hablar de economía. Vamos a hablar del trabajo de los argentinos en todo caso. Del trabajo de los argentinos. Hay mucha gente que trabaja en la construcción. Obreros, empresarios, ingenieros, arquitectos, personal administrativo, qué sé yo. Hay datos que son sin dudas preocupantes de cómo ha evolucionado o involucionado la actividad de la construcción en la Argentina. Yo quiero saludar en este caso a quien es presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina. Ingeniero Daniel Mahfoud, ¿cómo le va? Un gusto, buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo le va? Pero bien, gracias. ¿Qué datos manejan ustedes? Como para que la gente entienda bien, estamos en la provincia de Misiones, una provincia donde durante mucho tiempo se hizo mucha obra pública, especialmente con pymes constructoras, que bueno, ahora la verdad que desde hace un tiempo importante esta parte han entrado como una especie de cono de sombra, ¿no? ¿Cuál es el panorama que tienen ustedes como confederación? Bien, los datos que tenemos de la provincia de Misiones en particular tienen que ver con medidas que fue tomando el gobierno de la provincia para atenuar, para morigerar la caída en la actividad que se ha generado, sobre todo en las regiones más postergadas del país, ¿no? Hablando de NOA y NEA fundamentalmente. Entonces, supongamos, si consideramos los registros de empleo del sector respecto de los mejores años que tuvo la actividad, hablando de años 2008, 2009, prácticamente están a la mitad esos valores, los valores de empleo. ¿Qué quiere decir? Que las políticas de obras públicas fueron en detrimento de la generación de empleo. Para ser más preciso, hay una focalización en los últimos años en obras de infraestructura, en obras de ingeniería, que tienen una gran inversión, pero que tienen una captación de mano de obra del orden del 10%. En desmedro de las obras de arquitectura, donde emerge, ¿no es cierto?, como quizás la obra más importante, la obra de la vivienda social, ¿no es cierto?, que la caída en la construcción de las viviendas sociales, de las obras de infraestructura secundaria, tiene directo correlato con el nivel de desempleo. Porque además no solo cayó el nivel de construcción de viviendas y de la actividad de la pyme constructora, sino que se vio afectada la cadena de valor, es decir, toda la trama industrial que va vinculada a la construcción de las viviendas se vio seriamente afectada y también generó una cuota importante en el desempleo que se registra. Claro. En algún momento esto se explicó bastante bien y es un muy buen concepto, Mahfoud, porque hay gente que dice, sí, pero están haciendo rutas, están haciendo obras importantes, lo cual es estrictamente cierto. Son obras muy grandes que ocupan o utilizan poca mano de obra con relación a lo que sería, por ejemplo, no sé qué sé yo, un barrio de vivienda, por poner un ejemplo, ¿no? Claro, hay que tener muy claro que cuando uno construye obras de arquitectura, la incidencia en el precio, cuando hablamos de obras de arquitectura hablamos de viviendas, hablamos de centros de atención primaria de salud, hablamos de comisarías, hablamos de obras en el sistema de educación, en el sistema de salud. Entonces, esas obras tienen el 50% de incidencia de mano de obra, más toda la cadena de valor asociada a esta enorme trama de industrias. Por lo tanto, ahí sí hablamos de generación de empleo. Claro. Y generación de empleo muchas veces, en el caso de la construcción, inmediato y a veces empleo no calificado. Entonces, cuando digamos se focaliza en otro tipo de trabajos, en desmedros de este tipo de obras, claramente se traduce en desempleo. Nosotros, y esto me gustaría hacer muy claro, sí, nosotros estamos de acuerdo de que Argentina necesita invertir fuerte en infraestructura. Nosotros en ningún punto estamos cuestionando la inversión en infraestructura, esto debe entenderse bien. Lo que nosotros cuestionamos es que debe hacer simultáneamente la ejecución
de obras de arquitectura y de obras de infraestructura, y tiene que ser equilibrada, es decir, una no puede ir en desmedro de la otra. Nosotros debemos aplicar recursos para hacer obras de ingeniería simultáneamente a las obras de arquitectura. Entonces, generar posibilidades de progreso, de proyección, al mismo tiempo que generar empleo y brindar soluciones habitacionales, por ejemplo. Esto debe focalizarse de esa forma. ¿Qué datos concretos tienen ustedes de caída de la actividad? ¿Tienen datos porcentuales? Sí, nosotros tenemos un monitoreo nacional de la caída de actividad, pero en esto tenemos que ser muy precisos, es decir, hay grandes asimetrías en las regiones de nuestro país. Entonces, para ser claro, digamos, hay regiones donde las caídas no han sido abruptas. Es más, hay pequeñas regiones, pequeñas localidades donde no ha habido prácticamente ninguna caída del empleo, pero siempre las regiones más postergadas son las que mayor caída han tenido. Caso de Nueva Guinea, insisto. También se ha observado una caída fuerte en Patagonia. Pero para tener datos concretos, nosotros observamos, sin monitorear el año anterior, ¿no es cierto?, porque hay cifras de caída de entre el 8 y 12 puntos en algunas provincias de Guinea, pero a mí me gusta referenciarla con el potencial productivo. Y en el caso, por ejemplo, de provincias como Misiones, el potencial productivo que tiene es el doble. En el caso del Chaco, por ejemplo, las caídas han sido prácticamente de sus mejores momentos al 60% de caída, ¿no es cierto? ¿60% de caída? Claro, el Chaco es hoy una de las provincias con mayor caída en la producción. Es decir, todo este impacto de lo que estamos hablando en las políticas de obras públicas se ha visto potenciado en determinadas provincias. Las caídas más fuertes las hemos observado en Chaco y Formosa. Pero, como les digo, tenemos un monitoreo en donde hablan en términos generales de lo que pasó en la Argentina, induce a equivocación. ¿Por qué? Porque no todo es lo mismo, ¿no es cierto? Y después tenemos la zona centro-pampeana, en donde las caídas han sido más leves. También se generaron caídas de empleo, pero han sido más leves. Bien. Si uno observaba los presupuestos anuales de la provincia de Misiones en estos 4 años, siempre hubo, insisto, en el presupuesto provincial, se le dio mucha importancia a la obra pública. Por supuesto no es lo mismo, digamos, cuando faltan los recursos nacionales, nunca va a ser lo mismo, pero hasta donde la provincia puede, creo que sigue una fuerte apuesta a la obra pública, ¿no? Eso quizá explique esto que usted decía al principio, de que en Misiones se atenuó un poco la caída que se registra en todo el país. Sí, mire, le podemos decir que tan diferente es la situación de provincia a provincia en la Argentina, que nosotros tenemos, por ejemplo, provincias que tienen un porcentaje de su producto bruto de alrededor del 4 al 5%, ¿no es cierto?, para obras públicas, y otras provincias, el caso, por ejemplo, de la provincia de San Juan, que supera el 30% de la inversión en obras públicas del presupuesto anual de la provincia, ¿no? Entonces esto habla claramente de las decisiones políticas, es decir, de cómo puede influir en el nivel de actividad, en el nivel de empleo, la forma de aplicación de recursos. Muy bien. Una pregunta más. Esta caída, que por supuesto es despareja, es desigual, no es uniforme en todo el país, ¿se está dando tanto en la obra pública como en la actividad privada también, o ahí hay una diferenciación? Se da también en la obra privada. En la obra privada ha sucedido en los últimos meses que se incrementaron la consulta respecto del stock de departamentos, propio de que la gente o alguna gente que tenía una capacidad de ahorro, a no poder comprar dólares, se inclinó a comprar departamentos o a tratar de orientar sus ahorros a ladrillos, ¿no es cierto? Sí. Entonces hemos percibido en la mayoría de las provincias que se incrementaron las consultas por compras de departamentos.
Y bueno, de esa forma también se está trabajando con el stock que no se había vendido y con en el último año que venía como muy caída la venta, hubo un repunte de consultas, inclusive de operaciones en los últimos 60 días. Bien. La última pregunta. Quiero saber si la Confederación de Pymes Constructoras ha tenido contactos con el equipo de trabajo del presidente electo, si están trabajando en algún proyecto, algún plan, si ven alguna posibilidad de que esto pueda articularse en un futuro cercano. Nosotros aún no hemos tenido un contacto directo, sí tenemos un documento elaborado que en el último Congreso Nacional de Pymes Constructoras hemos decidido que independientemente del resultado de las elecciones, debíamos contar con un documento que sea una propuesta de la Confederación acerca de las futuras políticas de obras públicas. Ese documento fue consensuado por todas las provincias y lo tenemos para acercarlo apenas asuma tanto el nuevo presidente como su nuevo gabinete. Así que nosotros ya tenemos, digamos, muy definido y consensuado cómo debemos articular o cómo debemos colaborar con el poder para instrumentar políticas eficaces de obras públicas. Así que nos acercaremos oportunamente. Bien, perfecto. Ingeniero Mahfoud, un gusto escucharlo y tenerlo al aire. Que siga bien, muy amable. Muchas gracias, muy amable. Estábamos hablando con nada menos que con el presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina, es decir, la entidad que nuclea a todas